creyendo y confiando en que el Señor está en medio nuestro y que toma bien en serio y bien presente tiene las peticiones que están dentro de nuestros corazones. Él conoce, ¿verdad? El dolor, Él conoce la intención, Él conoce todo. Así es que de Él no podemos escondernos y no debemos tener temor. Eso es otro salmo, ¿verdad? ¿Quién temer? ¿De qué hemos de atemorizarnos? Así que oramos mucho para todas las cosas que están en nuestros corazones. El Señor sea conforme a sus riquezas en gloria, ¿verdad? Y a su infinita amor y misericordia. Amén. Voy a hacer una breve oración y damos comienzo al mensaje. Amantísimo Dios y Padre bueno, una vez más te damos las gracias por esta hermosa oportunidad que nos das de estar reunidos en tu santo, dulce, puro nombre. El dulce, santo y puro nombre de Jesús. Jesús, tú eres todopoderoso, misericordioso, amoroso, fiel, soberano, eres Rey. Tienes el control de todo en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestro entorno, y en esta hora te pido, Señor, que hables tú y ministres tú a tu pueblo. Te lo suplico, Señor, te lo ruego. Pasa carbón encendido por mis labios y gargantas y pido perdón antes, Señor, por aquello que hice que no debía hacer, aquello que no hice que sí debía hacer, y aquellas cosas, Señor, ocultas que solamente tú puedas conocer, ni siquiera nosotros mismos en nuestra propia conciencia. Por lo que en esta hora, Señor, nos presentamos ante ti y declaramos tu bendición sobreabundante en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Amén. Quiero que busquemos en la palabra en Marcos 4:35. Marcos 4:35. Voy a estar leyendo del 35 al versículo 41. Es un pasaje completo. Pues como aquí dice nuestra Biblia, ¿verdad? Tengo la otra que yo utilizo, pero Jesús calma la tempestad. Pero yo le di título a esto como pasemos al otro lado. Amén. Al otro lado, sí. Vamos a leer. Dice así. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Gloria a Dios, aleluya. Es una palabra, ¿verdad? Para mí intensa. Me encanta, tengo como que muchos colores en el mismo verso o en la misma pasaje, quiere decir que muchas veces lo he leído y siempre el Señor me habla diferente. Así es que voy a comenzar con decirles, ¿verdad? Estamos estudiando los evangelios y este es el evangelio de Marcos, que lo estudiamos la semana pasada, pero también vimos que hay cosas que se parecen o que están citadas en varios de ellos. Pues esta es una de las que se cita en Mateo, en Marcos y en Lucas. Marcos, que es el que vamos a seguir hoy. ¿Está bien? O sea que está en los tres, pero los tres lo miran desde un punto de vista diferente. Los tres están, ¿verdad? Desde su propia perspectiva, de acuerdo a cómo ellos lo toman, ¿verdad? Ven la visión y cómo es la imagen que tienen de Jesús. ¿Cómo es la imagen que tienen de Jesús? Mateo lo va a ver como el Mesías, el rey que tiene absoluta autoridad. Marcos en la humanidad de Jesús, que es lo que estamos viendo aquí. Lucas es la compasión de Jesús y su rol como Salvador frente a la limitación humana. Mateo, ¿verdad? Luego de este relato, o cuando hace este relato, en el pasaje, si mira un poquito antes, dice, sígueme.
sígueme. Y allí es el pasaje que va antes de entrar a de que calma la tempestad, donde dice, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Fuerte, fuerte palabra, pero se refiere a aquellos que no le están sirviendo al Señor, aquellos que no tienen la vida nueva que Él nos da, pues déjalo porque te estoy llamando. Caminemos adelante. Pues de ahí pasa, eso es en Mateo, pasa a este pasaje bíblico. Sin embargo, en Lucas y en Marcos cita, pasemos al otro lado. Lo cita tal como está aquí ahora que lo estamos viendo. Pasemos. Es una invitación. Ese pasemos es, no vas a ir solo. Yo voy a estar contigo. El pasemos es una invitación, pero al mismo tiempo es un mandato que nos está dando. No nos está diciendo, te invito si quieres, pasemos. Tú quieres la bondad de Dios, tú quieres el amor de Dios, tú quieres crecer, tú quieres aprender, tú quieres la demostración divina. Ven conmigo. Yo estoy dispuesto a enseñarte, a escucharte, a guiarte, a restaurarte, a sustentarte y a caminar de tu lado. Hay un camino por recorrer, es lo que nos está mencionando. Pasemos al otro lado. Hay algo más al otro lado que tienes que conocer. Ese pasemos, ¿verdad? Hay un camino por recorrer, un lugar preparado por conquistar. O sea, todavía hay cosas que necesitamos descubrir para caminar conforme al llamado que el Señor nos está haciendo a nuestras vidas. El pasemos, iremos en compañía, pero también me dice, tengo un lugar que todavía tienes que conquistar y no vas a estar solo. Esa es la promesa. Él caminará contigo. Nunca hemos estado solos, como decía el hermano en la oración. Bien consonó. Nunca hemos estado solos. El Señor ha estado con nosotros en todo tiempo y promete que estará. Tenemos que sustentarnos, pero Él promete que estará. A pesar de que este pasaje se repite, ¿verdad? Mateo y Lucas, Marcos es el único que lo detalla el pasaje, pero bien específico. Vemos que con relación a los, eso lo aprendimos el jueves, con relación a los evangelios, este es el evangelio más corto, sin embargo este pasaje es el más detallado o uno de los más detallados y dice aquí, voy a irme por la Biblia y tengo unas notitas aquí para si acaso, ¿verdad? Pero aquí estoy. Dice, aquel día, y es específico en el tiempo, dice, cuando llegó la noche. Eso no lo dicen los otros pasajes, solamente aquel día, pero este es específico, cuando llegó la noche. Y se llegó la noche, es un representativo de ese momento de oscuridad que pudiéramos pasar nosotros en algún momento en nuestras vidas. Ese momento de oscuridad y de necesidad en la que sabemos que el Señor va a estar presente, pero que nosotros sabiendo y reconociendo, igual que ellos que lo sabían y lo reconocían, pero ahí en medio de la tempestad tuvieron duda, tuvieron, ¿verdad? Su lucha. Y incluso lo despertaron, despiértame, levántate, pero no te da pena, ¿sabes? No de eso que nosotros perecemos, estamos por morir. Sin embargo, Jesús, ¿verdad? Con esa armonía y esa paz, esa tranquilidad, calla, enmudece. Esas fueron las únicas palabras que le dijo al mar y al viento. ¿Y qué hicieron? Obedecieron. Vamos por parte, y sí, ya brinqué al otro lado, pero dice, llegó la noche. Aquel día cuando llegó la noche nos habló de un tiempo. Nos habla, en este pasaje, nos habla de que él lo tomaron como estaba. Si había llegado la noche, yo asumo, y por el contexto del pasaje, que cuando vamos antes, él estuvo ministrando, él estuvo evangelizando, él estuvo haciendo milagros y necesitaba un respiro, necesitaba un espacio. Y pasemos al otro lado, era un lugar donde pudiera salir de la multitud que los estaba siguiendo. Y ese pasemos al otro lado y ese espacio que él estaba pidiendo, le dijo, mira, tal como estaba, yo me lo imagino sudadito, yo me lo imagino con los pies llenos de arena, yo me lo imagino con hambre, pero él anhelaba ese espacio con los íntimos, porque les dijo, pasemos a sus discípulos. Ellos eran los que iban con él en la barca. Él entró, ¿verdad? Unos dicen que él entró, el otro dice que entrando, el que dice sígueme era como decir, voy frente a ti. Que del mismo modo es una esperanza de que en medio de la noche oscura y la tormenta y la tempestad, Él va delante de nosotros. En este pasaje nos dice, yo voy contigo.
voy caminando de tu lado, voy caminando, ¿verdad? Ahí agarradito, te llevo agarradito de la mano. Pero también el pasaje me habla de que había otras barcas, había mucha multitud, habían otras personas que también tenían la necesidad del hambre y la curiosidad también, porque no solo iban, ¿verdad?, pendientes a que estaban creyendo en Jesús, sino a ver qué otras cosas pudiera acontecer, porque era como la sensación del momento. Pues Jesús también cita Marcos también cita en este pasaje que había otras marcas. En los tres pasajes coincide de que se levantó una gran tempestad. Y pudiera verse raro de que en un lago ocurrieran estas cosas. Hace unos días estaba hablando de un lago con movimiento y puede ser raro, pero no. Sí existen lagos que tienen movimiento como si fueran las olas del mar, porque eso depende de la corriente de donde se nutre la vena de agua. ¿Okay? Pero en este punto se levantó una gran tempestad al punto de que el agua y el viento estaban hundiendo las barcas. Eso era por la posición en que se encontraba según la altura del nivel del mar. Era un lago y es profundo. Se habla del mar de Galilea, pero en realidad es un lago, se le llama así, pero es un lago y no es salado. Al contrario a lo que a veces entendemos, no es salado. Los tres coinciden en que estaba en la popa durmiendo. Los tres coinciden en lo mismo, sobre el cabezal. Y en este tema hay un detalle que los diferencia y es un detalle que es muy importante. ¿Sabe usted que cuando usted está hablando de las virtudes de alguien, vamos a hablar así, de las virtudes de alguien y dice, sí, porque fulano es muy bueno, tan atento y fíjate que cuando uno tiene una necesidad está ahí, pero, ¿qué hace el pero? Nos hace todo lo contrario, nos vira la tortilla de lo que estábamos diciendo tan bonito de ese alguien. Sin embargo, ese pero fue utilizado en dos puntos distintos en este pasaje. El pero es el vínculo en la oración, es, ¿verdad?, ese enlace que me une esto que estoy diciendo con esto otro que voy a continuar diciendo, pero que nos hace lo contrario, que va a representar lo contrario. Por lo tanto, nos limita, nos causa diferencia y es una idea, ¿verdad?, que va contraria a lo que habíamos dicho antes. Mateo y Lucas usan el pero, decían, pero él estaba durmiendo. Se hizo la tempestad, pero él estaba durmiendo. Sin embargo, Marcos lo cita así. Él estaba durmiendo, pero surgió una tempestad. Aunque él estaba allí, se levantaron los vientos. Se levantaron los vientos y él estaba allí. Es diferente, ¿sabe? Pero él estaba durmiendo. Marcos dice, pero se levantó la gran tempestad. Un reclamo hubo entre ellos. El reclamo, no tenéis cuidado que perecemos. Estás aquí, pero no estás haciendo nada, estás durmiendo. Eso me acuerda un poquito el pasaje de Jonás cuando él estaba durmiendo allá abajo y le decía, mira, pero tú no te preocupas que la barca se está hundiendo. ¿A qué Dios es el que tú le sirves? Porque mira que nosotros hemos entregado todo, hemos presentado todo. No, pero definitivamente que es por el Dios que tú le sirves. Y la tempestad estaba allí con un propósito y con un plan que se tenía que cumplir. Según en Jonás, también aquí con nosotros hoy. Amén. Así que él se levantó con armonía, reprendió al viento y le dijo al mar, calla y enmudece. Y se hizo gran bonanza. ¿Sabe? Que hubo una paz inmediata. El Señor solo resta de que dice la palabra y el milagro es hecho. Solamente el Señor dice la palabra y el milagro sucede. Está en la manera en que nosotros, ¿verdad?, creamos, confiemos, busquemos y procuremos alcanzar esa bendición que Él tiene guardada para nosotros, porque nos invita, nos acompaña y también Él provee para lo que necesitamos en ese caminar. Así que, ¿por qué estáis así de amedrentados?, les contesta Jesús. Pero ¿por qué están asustados? Eso yo lo diría en mis palabras. ¿Cómo no tenéis fe? Entonces está hablando de fe, que es cosa grande, porque ellos andaban con él día a día, ellos estaban caminando y vieron los milagros, ellos vieron la multiplicación de los panes y las peces, ellos vieron, bueno, después de eso vamos a ver otras cosas que él presentó en milagros. O sea, humanamente, se sintieron abandonados por Dios y estaban con él.
¿Cuántas veces en medio de las circunstancias de la noche oscura que se nos puede presentar, podemos sentirnos completamente abandonados? Completamente abandonados. Es que oro y no estoy recibiendo la respuesta. Es que oro y estoy buscando, pero es que he hecho todo. He hecho todo. He arrullado, he orado, he pedido, me he ministrado, he ido. Y aún siento el espacio y el vacío. Y sin embargo, el Señor aquí les dice a ellos, ¿por qué estás amedrentados? ¿Por qué temes? ¿Por qué temes? ¿Por qué temes? ¿Acaso no tienes fe? ¿Acaso no tienes fe? Se sintieron abandonados, perdón. Y no era que no tuvieran fe, sino que la fe que estaban presentando no era eficaz, no estaba haciendo lo suficiente para que el milagro se diera. Ellos no tuvieron la convicción completa y genuina de que si Él está aquí, como hizo Pedro, Señor, si eres tú, haz que yo camine sobre el agua, y se tiró y caminó. Que dudó y entonces cayó. Y es exactamente el mismo ejemplo. Dudaron y entonces sintieron el temor, permitieron que el temor se apoderara de ellos. Cuando permitimos que las cosas negativas se apoderen de nosotros, todo lo que va a estar aconteciendo al lado nuestro lo vamos a ver como desaveniencia, lo vamos a ver como desgracia, lo vamos a ver como que todo me sale mal. Sin embargo, cuando miramos desde el otro foco y decimos, todo obra para bien a los que amamos al Señor, algún propósito hay con todos estos pasos que estamos viviendo, entonces podemos ver desde un punto de vista diferente lo que el Señor tiene para nuestras vidas. Es la perspectiva y cada uno estaba mirando desde una perspectiva distinta. Sin embargo, ¿verdad? Tuvieron ese desbalance en su fe. Así que Jesús demuestra su autoridad y el poder, autoridad y poder. Y les dijo, pasemos, dio la orden de seguirlo, dio la orden que eso era en el momento. Se levantó aún así la tempestad representando el efecto de seguirlo. Cuando decidimos seguir a Jesús, Él no nos está diciendo te va a ir todo maravillosamente bien. Las cosas se van a apretar. Y ahí es que vas a estar en la prueba de si verdaderamente vas o te quedas. Si es siempre va a ser la decisión correcta, pero es esa noche oscura que se presenta para probar en quién es que estamos creyendo, a quién es que nos estamos debiendo. ¿Quién verdaderamente fue que nos llamó? Y va a depender de nosotros, de la actitud que asumamos. Así que la noche, ¿verdad? Se levantó la tempestad, que es el efecto de cuando comenzamos a seguirlo y es esa noche oscura de nuestras vidas. Esa noche en que nos dieron el diagnóstico malo, esa noche en que la situación, ¿verdad?, se apretó con la familia, esa noche en que no vemos la salida con la situación de los hijos, esa noche en que vemos la enfermedad, esa noche en que vemos la necesidad, la escasez, esos momentos en que no sabemos a dónde recurrir porque tenemos una necesidad y no sabemos cómo satisfacerla. Pero el Señor está ahí. Nunca nos dejó, nunca nos abandonó, siempre ha estado ahí, siempre ha estado presente, dispuesto a que nosotros dispongamos nuestro corazón en fe, en armonía, en creerle, en caminar sabiendo que Él es el que hizo todas las cosas para entonces Él glorificarse. En medio de la oscuridad, en medio de la tempestad, Jesús sigue siendo brillante. Jesús sigue brillando en medio de la tempestad. En el caso de Marta, Marta tuvo un reclamo, ¿verdad? Si hubieses estado, mi hermano no perece. Sin embargo, Jesús sabía lo que estaba aconteciendo y él tomó el tiempo necesario porque donde estaba también estaba haciendo obra con otras personas y sabía que el Señor podía glorificarse, sabía que Dios iba a concederle el poder resucitar a su amigo Lázaro. Así es que, amedrentados, ¿verdad? No tenéis fe. A pesar de haber estado con él, aún ahí demostraban que no le conocían profundamente. Estando caminando con él, viendo el milagro, viendo el momento, viendo los procesos, viendo la multiplicación, viendo la sanidad, viendo la resurrección incluso, porque él resucitó a Lázaro, sanó a la suegra de Pedro. Él hizo milagros que ellos pudieron ver y aún ahí no le conocían. Todavía no sabían la magnitud del Dios al que le estaban sirviendo. No tenían el completo de lo que Dios podía hacer en sus vidas.
Aquel pero que fue usado, ¿verdad? Pero se levantó una gran tempestad. Podemos ponerlo hoy cambiando en el texto, pero no tenéis fe. Caminaron con él, vieron milagros, vieron prodigios, pero no tenían la fe. No tuvieron la fe suficiente para saber al Dios que le estaban sirviendo. Recordando el pero, ¿verdad? Contradice lo que ya estaba expuesto. Estaban caminando con fe hasta que llegó la prueba. A veces, ¿verdad? El Señor nos hace el llamado, sí, voy para allá porque el Señor me dijo, y a mitad del camino se nos olvida el por qué el Señor iba, porque es que íbamos para allá, cuál era la razón. Y entonces, a mitad, ¿verdad? Caminando con fe hasta que llegó el momento de dificultad. No nos dijo que íbamos a tener todo magníficamente peaches and cream. Nos dijo que Él estaría con nosotros hasta el fin, que Él iba a estar con nosotros. Esa es la promesa. Hasta que llegó esa noche oscura de sus vidas. Es ahí donde dejamos ver dónde verdaderamente está nuestro corazón. A quién verdaderamente le estamos creyendo. A quién verdaderamente le estamos prestando oído. Recuerde que la fe viene por el oír la palabra del Señor. La fe viene por el oír. ¿A qué le estamos prestando el oído? Lo que entra por aquí distorsiona, puede distorsionar lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Ahí es que se resalta la luz que guía nuestros pasos. En medio del proceso, ahí es que resalta la luz que es Cristo. Esa luz nunca nos abandonó. Siempre estuvo, ni siquiera al final del túnel, que uno dice, veo la luz al final del túnel, Él siempre estuvo ahí. La noche oscura fue la ceguera que dio, ¿verdad? Que nos empezó a distorsionar en el camino. Esa es la noche oscura, pero el brillo de Cristo nada lo opaca, siempre ha estado ahí. En los momentos de oscuridad, de pruebas, angustias, dolor, es que se demuestra, ¿verdad? Verdaderamente en quien hemos creído. Jesús les dijo y nos dice hoy a nosotros, pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado. ¿Dónde está la situación? ¿Cuál es la enfermedad? ¿Cuál es la crisis? ¿Cuál es la necesidad? Pasemos al otro lado. Es lo que nos dice el Señor. No dijo, ve adelante que yo te alcanzo. No dijo, ¿verdad? Si algo coincide entre estos tres evangelios, es que citan el pasaje y es que Jesús entró en la barca. En los tres, Jesús entró en la barca. Él estaba en medio del camino, él estaba en medio de la tempestad, él estaba en medio de esa noche oscura que se levantó para sus discípulos. No nos ha dejado solos. Dio la orden, pero dijo, pasemos, que nos está acompañando. Te está dando la luz, te lleva de la mano, no estás solo. Si en algo, ¿verdad? Debemos estar seguros, es que sea un sígueme o sea un pasemos, está con nosotros. Y Él lo está ordenando. Ahora, esto demanda de muchas cosas que nosotros debemos hacer. Y entre ellos, como dice el pasaje, hay que despedirnos de la multitud. Hay cosas que nos están cargando que tenemos que soltar. Hay cosas que se tienen que quedar en la orilla. Él dijo que despidió a la multitud para pasemos al otro lado. Hay cargas que tenemos que dejar. Despedirnos, ¿verdad? Madre, padre, hermano, familia, amistades, trabajo, recursos. Muchos no pasarán. Muchos no irán al otro lado. Gente que quizás nosotros, ¿verdad? Quisiéramos, a lo mejor no es el camino. De otro modo va a llegar o puede llegar, pero va a depender de cada uno individualmente y mientras tanto tenemos que seguir caminando. Las multitudes, ¿verdad? O los espectadores quedan a la orilla para ver qué sucede. Si te va bien, entonces yo camino contigo. De lo contrario, pues no, tú sabes, porque, muchacho, si te fue mal, yo no voy para allá. El libro, ¿verdad? Continuó con un relato. Después que vemos Jesús calma la tempestad, vemos aquí a el endemoniado de Gadareno. Eso sigue en el texto.
por lo menos en Marcos. Sigue, termina, ¿verdad? Porque no tenéis fe, entonces temieron con gran temor, se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Y entra el pasaje que habla del endemoniado de Gadareno. Entonces, esto lo que nos está hablando es que, ¿qué es lo que podemos encontrar al otro lado? Cuando el Señor nos dice, pasemos al otro lado, tenemos que estar listos para lo que viene, porque allí encontraron a ese endemoniado. El Señor nos está llamando porque hay personas en necesidad al otro lado. Nos está llamando porque hay gente que muere sin Cristo. Nos está llamando porque hay un pueblo que lucha en contra de la maldad y pierde su fuerza. Hay gente que necesita el perdón de Dios al otro lado. Y nos está probando a nosotros en medio de la prueba para ver si alcanzamos la gloria de ayudar a esa gente que está en la necesidad. Y la invitación está abierta. Jesús te dice y nos dice a todos, pasemos al otro lado. Va a estar, ¿verdad? Y te va a acompañar. De eso no debemos tener duda. Va a ser la luz en esa noche oscura de nuestras vidas. Promete que será la esperanza, promete que estará con nosotros para alcanzar los que están al otro lado. Comenzó con nosotros en necesidad y en esa noche oscura. Amén. Oremos. Amado Dios y Padre bueno, Señor, una vez más te doy las gracias. Permite, Dios, que tu palabra, Señor, germine, Señor, en cada uno de nosotros, Padre amado, conforme dice la Escritura, tu palabra nunca retorna atrás vacía, por lo que declaramos, Señor, que tu misericordia, amor y bondad están con nosotros. Glorifícate en medio nuestro y bendice, Dios amado, a cada uno de mis hermanos que se encuentra en esta hora, en este tiempo, en este momento, Dios amado, y permite que podamos ver con claridad que el proceso que podamos estar viviendo es para poder tú luego glorificarte, porque necesitas un pueblo sano, un pueblo limpio, un pueblo digno para alcanzar esas vidas que están en necesidad al otro lado. En el nombre todopoderoso de Jesús, una vez más, te doy las gracias. Amén, amén. Dios les bendiga. Ven, Señor Jesús. Dios les bendiga. Dios les guarde y les amo en el amor de Cristo. Amén. Amén. Wow.